Hola, ¿qué tal? Iniciamos el tema de Access. Quizás es el producto de Microsoft menos conocido por los usuarios, ya que estaréis más familiarizados con Word o con Excel. Pero veréis cómo poco a poco iremos aprendiendo el lenguaje que involucra la terminología relacionada con las bases de datos y haremos que el proceso sea muy sencillo. El tema de la base de datos, en concreto el producto de Access, vamos a dividirlo en 6 vídeos. Este conforma el primero de una serie de 6 y a continuación vamos a ver el proceso en el que los vamos a dividir. En un código de colores podéis ver en la pantalla que en color rojo lo primero que vamos a ver en este vídeo van a ser las principales funciones y las utilidades. Además veremos los distintos modelos de sistemas de base de datos que existen y los conceptos básicos sobre lo que ahora mismo será una palabra un poco extraña, pero que al final del vídeo seguramente conozcáis con bastante soltura. El enfoque relacional. El segundo vídeo lo conforma la parte amarilla, veremos el aspecto de la versión 2019, que es la que aplica en la convocatoria de Access, y empezaremos a trabajar con las tablas creando alguna de ellas. El tercer vídeo nos detendremos con bastante profundidad en los tipos de datos y en las propiedades que estos tienen. Como veis, aunque sea solamente un subapartado del epígrafe de las tablas, contiene suficiente profundidad para que nos detengamos y profundicemos en este tipo de información. El cuarto vídeo, el componente morado, van a ser las acciones que podemos hacer en Access con las tablas y las relaciones que podamos hacer entre ellas, que no van a ser más que vinculaciones. En color marrón tendremos el vídeo 5, centrados en las consultas y en cómo se crean, además de cómo se implementan cálculos dentro de la base de datos Access. Y por último veremos los formularios, los informes y el proceso de importación, vinculación y exportación de datos, además de las preguntas de exámenes que consideramos relevantes para sintetizar o a modo de síntesis de este tema. Lo primero que nos vamos a preguntar es ¿qué es una base de datos? Una base de datos, como su propio nombre indica, contiene datos y la característica fundamental de una base de datos es almacenarlos. Bien, la principal forma en la que se almacenan estos datos es en tablas y las tablas a su vez se conforman por filas y columnas. Los datos no solamente hacen falta que estén almacenados, sino que tienen que estar disponibles para ser consultados, porque una de las características que nos va a permitir Access no es solamente hallar todos los datos que tengamos guardados, sino hacer consultas sobre subconjuntos de ellos. Por ejemplo, si establecemos una base de datos de un colegio donde tengamos 500 alumnos, quizás una consulta solamente me arroje resultados sobre un subconjunto de ellos, por ejemplo, cuáles son los alumnos matriculados en un determinado curso. Los datos, además de estar almacenados en la base de datos, para que Access tenga una respuesta rápida, deben de estar estructurados correctamente. Vamos a ir viendo poco a poco cómo se hace esa estructuración de forma lógica para que el sistema de base de datos Access le resulte ágil dar ese tipo de respuesta. Cuando aquí hablamos de que las consultas son acerca o de acuerdo a unas características selectivas, a lo que nos referimos es a que cada consulta va a tener un determinado rango de profundidad. Por ejemplo, los alumnos, como decíamos, de un curso determinado, de una clase, o a lo mejor en otro ámbito de aplicación, si tenemos la base de datos de un supermercado, pues las preguntas van, por ejemplo, las consultas van enfocadas a un determinado producto. Por ejemplo, cuáles son los productos lácteos que tiene la base de datos de un supermercado. En Access vamos a encontrar tablas que van a almacenar los datos, vamos a encontrar consultas, como decimos, que son subconjuntos de esos datos, y también vamos a encontrar formularios e informes que sirven tanto para analizar como para tener diseños específicos con datos impresos. También vamos a encontrar páginas web que van a ser las únicas con las que nos van a permitir interaccionar con datos que se encuentren en Internet o en intranet. Vais a ver que en estos temas, cuando salgan vocablos
un tanto específicos, como por ejemplo intranet, yo os he incluido un apartado que se denomina Más Info, para contextualizar un poco ese concepto. Por ejemplo, la intranet es una red informática interna de una empresa o un organismo. Es decir, es como Internet, de hecho se basa en los mismos estándares que la propia red de Internet, pero es de carácter interno de una empresa o un organismo. De hecho, el matiz en la I mayúscula o la I minúscula es lo que diferencia a un elemento de otro. Internet, como es un solo lugar, por así decirlo, se escribe en mayúsculas. Solamente hay un Internet, aunque el Internet evidentemente sabemos que está compuesto por redes. Y la intranet, como pueden ser muchas, porque son tantas redes internas como empresas o organismos se determinen, es por lo que se escribe en minúsculas. Vamos a ver tres conceptos básicos relacionados con las bases de datos: la redundancia, la integridad y las transacciones. Muchos vocablos vais a ver que están íntimamente relacionados con su significado propiamente dicho. Por ejemplo, redundancia es redundar y redundar es repetir. Pues precisamente las redundancias son datos que están en mi base de datos repetidos, redundados. Aunque a veces sea necesario que haya redundancia, no es lo más aconsejable. Es decir, tenemos que evitar la redundancia, sin por ello evitar o contar con que haya datos que estén interrelacionados, sobre todo cuando haya tablas que estén vinculadas entre ellas. Es algo que veremos poco a poco. ¿Por qué no son interesantes la redundancia o por qué son conflictivas? Pues porque todo dato ocupa espacio y ese espacio implica una capacidad de almacenamiento. Por tanto, lo que nos interesa es hacer que una base de datos tenga datos, pero que no tenga datos redundantes. Es decir, siempre interesa tener la información, pero con el perfil reiterativo justo y solamente vinculado a aquellas interrelaciones, es decir, vinculaciones que sí que sean estrictamente necesarias. Otro concepto relacionado con las bases de datos es la integridad. La integridad va relacionada a que cuando veamos un dato, aunque esté en diferentes partes de la base de datos, se encuentre siempre actualizado. Es decir, que si yo edito en una parte de la base de datos el dato, pero en otra parte de la base de datos también se informa al usuario, pues la edición aplique en los dos. Eso es lo que se denomina integridad. Es decir, que si un dato está de una determinada forma o incluso se llega a eliminar, se haga en todas las partes en las que se muestre. Y por último, las transacciones lo que van a permitirnos es recuperar pérdidas de información que sucedan por fallos en el sistema. Además, las transacciones también permiten que el sistema tenga una actualización síncrona. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a la misma vez las pantallas muestren siempre la información en tiempo real a los distintos usuarios que se encuentren conectados y que compartan esos datos. Bien. Aspectos importantes a tener en cuenta sobre ACES. Esto es una importante, el lenguaje usado en las consultas de ACES es SQL. Decía que esto es una pregunta importante porque ha salido en convocatorias del INAP. Entonces hay que saber que el lenguaje que utiliza ACES es SQL. Que significa lenguaje de consulta estructurada. De hecho, suele ser en el argot de la informática muy habitual escuchar hacer queries. Queries son hacer consultas y consultas sobre los datos que almacena nuestra base de datos. ACES, además, tenéis que saber que como Word o como Excel o como cualquier programa, en este caso del paquete de Office, funciona en nuestro ordenador, es decir, trabaja en local y por tanto no necesita de conexión a Internet, a excepción de este caso en el que queramos comunicarnos nuestra base de datos con una página web para interactuar con ellos, bien sea editándolo o bien sea modificándolos o incluyéndolos. Por último, indicar que el funcionamiento de ACES se basa en dos elementos clave. Por un lado, la interfaz gráfica, es decir, una pantalla que nos permita interactuar con los datos para poder usarlos y poder manipularlos. Es decir, quiero hacer una edición, quiero hacer una inserción o quiero hacer un borrado o incluso una relación entre tablas. Para eso necesitamos una pantalla que nos lo permita. Y otro, un motor que se denomina ACE, que significa Access Control Entry, es decir, una entrada de control de acceso que me permita acceder a los archivos.
¿de acuerdo? La suma de la interfaz gráfica ACES y del motor ACE, esto es importante porque también ha salido en preguntas oficiales, es lo que conforman los sistemas de gestión de bases de datos, ¿de acuerdo? Adicionalmente, os incluyo aquí el tipo de extensión que tienen los archivos de ACES, que es .accdb, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué características tienen los sistemas de gestión de base de datos. Vais a ver que todos pueden añadir, editar o eliminar, o como decíamos, relacionar tablas de una misma base de datos o con incluso otras bases de datos, siempre a través de un campo común, ¿de acuerdo? Es decir, si queremos vincular una tabla con otra, evidentemente tienen que tener una relación. No podemos relacionar una tabla, por ejemplo, de un supermercado con una tabla de un colegio. ¿Por qué? Pues porque si no hay datos comunes, la relación no tendría sentido. Sin embargo, en un colegio sí podríamos relacionar una tabla alumnos, por ejemplo, con una tabla profesores. Y de cierta forma tendríamos una vinculación de qué profesor da clase a cada alumno. Sería un ejemplo, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, la gracia de estas relaciones entre tablas está en ese vocablo que al principio comentábamos y que no conocíamos y que es el enfoque relacional. Esa es la particularidad de las bases de datos, que van a relacionar las tablas. Veremos más adelante este detalle con mayor profundidad. Aquí he incluido este guión porque también fue en una pregunta de examen, si no recuerdo mal, de la última convocatoria, que preguntaban sobre qué es un trigger. Un trigger es un disparador que curiosamente no es una funcionalidad que esté implementada en ACES. Sin embargo, sí es un vocablo que es afín al argot de las bases de datos, porque lo que hacen los triggers, como su nombre traducido resulta, es disparar, es ejecutar determinados eventos, determinadas acciones, de forma que cuando el usuario haga una inserción o una edición o una eliminación sobre la tabla, lo que hace es que ejecuta esa acción, ¿de acuerdo? Por último, vamos a ver la acción de compactar y reparar. Cuando queremos reparar en ACES es porque evidentemente hay algún daño o hay algún error. Los errores, curiosamente, en ACES se denominan errores de fragmentación y suceden cuando se eliminan datos. Cuando elimina un usuario un dato, a veces puede suceder que se fragmente ocupando espacio en el disco. Y eso hace que se produzca algún daño o algún error que haga que el dato sea corrupto. Siempre que ACES identifique que haya algún daño en el archivo, nos va a ofrecer la opción de compactar la base de datos. Pues tenéis que tener en cuenta que compactar y reparar va vinculado siempre al concepto de daño o de errores de fragmentación. ¿De acuerdo? Otras consideraciones que se pueden tener en cuenta, pues las herramientas que hacen falta para trabajar con una base de datos. Antes veíamos que la base de datos, el funcionamiento era a partir de un motor y de una interfaz gráfica. Conviene no confundir esto con las herramientas que hacen falta para utilizarla. Aquí seguimos necesitando un equipo porque nos va a mostrar la capa de presentación del programa. Necesitamos un medio que soporte los datos, en este caso un disco duro extraíble, por ejemplo, también podría ser el propio disco duro del equipo, ¿de acuerdo? Que va integrado. Y por último, por supuesto, necesitamos el software, que es el que va a permitir acceder a la información, es decir, en este caso, Access. Tenéis que saber que las bases de datos siempre están representadas por el símbolo de un cilindro, ¿de acuerdo? Bien. Cuando tratamos con datos es importante que no solamente se quiera acceder al dato, sino que se quiera acceder en un tiempo admisible. Entonces, por eso es importante que tengamos los datos bien estructurados. Por tanto, no depende solamente de que tengamos un equipo que sea muy bueno, un ordenador muy potente, sino que la organización sea lo que se denomina lógica. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? O mejor, vamos a ver un ejemplo. No es lo mismo que si en una montaña de informes queremos buscar uno en concreto, estén los informes ordenados alfabéticamente a que los informes estén todos mezclados. Si queremos buscar uno, pues sí, alfabéticamente vamos a localizarlo antes a que si están ordenados al libre albedrío. Pues para Access le sucede lo mismo. Cuando los datos tienen una estructura lógica, es decir, están organizados y bien informados, será capaz de identificarlos de manera más rápida y en un tiempo de mayor admisibilidad.
En las bases de datos, al igual que en la mayoría de los software que existen, se pueden establecer limitaciones de acceso. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque mi base de datos, por ejemplo la del colegio, tengamos, por ejemplo, 7 tablas, se pueden establecer permisos sobre solamente un subconjunto de esa información. Además, no solamente se establecen permisos a tablas completas, sino que se podrán, como veremos más adelante, hacer vistas que son subconjuntos de partes de tablas. De forma que después hay un ejemplo gráfico donde veremos esto con mayor detalle. Y por último, como detalle respecto a la evolución, indicar que antaño sí que la información que se almacenaba en la base de datos era simplemente de carácter alfanumérico, pero hoy en día ya podemos almacenar cualquier tipo de información, incluidos gráficos, imágenes o sonidos. Vamos a ver los modelos de sistemas que existen de base de datos. En concreto son 3: modelo jerárquico o en árbol, modelo en red y el que se utiliza por antonomasia, que es el modelo relacional. El modelo jerárquico o en árbol, como su propio nombre indica, tiene una estructura en forma de árbol. El matiz que tiene este modelo es que, partiendo de un registro raíz, van surgiendo relaciones de dependencia. Entonces, de un registro raíz tenemos una dependencia y de este otro segundo dato de menor nivel, a su vez puede seguir habiendo nuevas dependencias. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta estructura se puede repetir las veces que haga falta. De hecho, aquí tenemos otro registro raíz que no tiene nada que ver con este y también tiene su correspondiente dependencia. En este caso estamos haciendo una relación entre fábricas y supermercados a las que le venden un determinado producto. Aquí, este nivel lo conforman los datos padres, que se denominan. ¿Por qué? Porque de ellos penden los datos hijos, pero los datos hijos a la vez pueden ser, como decíamos, datos padres de nuevos datos hijos, y así sucesivamente. ¿Por qué se caracterizan este modelo? Pues se caracteriza porque un dato hijo solo puede tener un único dato padre. Si yo me vengo aquí, supermercado C solamente tiene un único dato padre, que es la fábrica 2. Sin embargo, aquí, supermercado A y supermercado B, sucede lo mismo. ¿Pero por qué digo sin embargo aquí? Porque una de las características de este tipo de relación es que se llevan o se denominan relación 1 a 1, es decir, un padre, un hijo. Pero y aquí podéis decir, un padre, dos hijos. No, ojo, a lo que se refiere la relación 1 a 1 es que un dato hijo solamente puede tener un dato padre. Y aquí, aunque este dato padre tenga dos datos hijos, cada hijo de por sí solamente tiene un dato padre. Es un poco trabalenguas, pero por eso he querido poner los dos ejemplos. Aquí se ve claramente la relación 1 a 1, pero no porque tengamos un único dato padre y un único dato hijo, sino porque del hijo solamente llego a un padre. Y eso mismo es lo que sucede aquí, pero teniendo dos datos hijos. Por tanto, de este dato hijo solamente llego a un padre y de este otro dato hijo solamente llego a un padre. Sin embargo, si yo estableciese aquí una relación de fábrica 1 con supermercado C, con supermercado C llegaría a un dato padre y por aquí llegaría al otro dato padre. Ese es el ejemplo que tenemos en el modelo en red. Y precisamente eso es lo que los diferencia. Que en el de arriba necesariamente un dato hijo solo puede tener un dato padre, como aquí. Sin embargo, aquí un dato hijo puede tener más de uno o cualquier número de registros padres. ¿De acuerdo? Bien, veamos ahora el modelo relacional. El modelo relacional es el más común en las bases de datos. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el que nos va a permitir, como su nombre indica, relacionar tablas. Y las tablas se componen, como decíamos, de filas y de columnas. Cuando hablamos de tablas, hablamos de filas y hablamos de columnas, conviene hablar de sus correspondientes sinónimos. Por ejemplo, tabla es lo mismo que relación. ¿Por qué? Porque estamos relacionando datos. Y también es lo mismo que secuencia, porque estamos secuenciando datos. Por tanto, si en un enunciado de alguna pregunta nos hablan de relaciones o nos hablan de secuencia, nos están hablando de tablas. Por otro lado, una fila es lo mismo que un registro. Y a veces también os lo podéis encontrar como tupla, aunque es más extraño. Bien,
Una fila es un registro. Si regresamos al ejemplo del colegio, teníamos una tabla con todos los alumnos de un colegio. Pues cada fila va a contener los datos de un alumno. Cada alumno es un registro. El alumno Manuel Moreno, el alumno Miguel García, etc. Sin embargo, las columnas de esa tabla en cuyas filas me están informando los registros de esa información, alumnos, esas columnas, ¿qué es lo que van a informar? Pues van a informar los distintos campos o, como también se denominan, atributos de esos registros. Es decir, el primer campo puede ser el nombre del alumno, el segundo campo puede ser el apellido del alumno, el tercer campo puede ser la fecha de nacimiento, el siguiente campo puede ser, por ejemplo, curso en el que se encuentra matriculado, etc. En definitiva, la fila es un registro y la columna es un campo. Para que no os confundan, se me ha ocurrido una pequeña regla mnemotécnica, y es que fila lo tenéis que relacionar con registro, porque cuando vais a la administración pública a un registro siempre hay mucha gente que hace fila. Y es una chorrada, pero quizás a lo mejor sirva para recordároslo. Y con columna, tan sencillo como acordaros que es la primera letra, ¿de acuerdo? Columna empieza por C, campo empieza por C. Por tanto, que nadie vaya a decir que en las filas van los campos, ni que en los registros van las columnas. Acordaros que en el registro hay filas de personas y que columna empieza por C, igual que campo, ¿de acuerdo? Bien. Aquí indico, aunque lo veremos más adelante y sobre todo cuando comenzamos a compartir el propio software Access, veremos que un campo siempre se va a definir por al menos dos elementos. Uno es el tipo de campo. Tipo de campo, por ejemplo, puede ser de tipo texto, o puede ser de tipo fecha, o puede ser de tipo número, ¿de acuerdo? O de tipo moneda, lo veremos. Y además el nombre que lo define. Dentro de que es tipo nombre, puede ser el apellido de un alumno, o puede ser, por ejemplo, dentro de que sea tipo fecha, puede ser la fecha de nacimiento o puede ser la fecha de matriculación, por ejemplo. Entonces, no solamente el tipo, sino que hace falta también definirle el nombre. Conviene no confundir, lo veremos de todas formas cuando compartamos con Access la pantalla, el programa. No conviene no confundir el concepto nombre con el concepto descripción. Lo veremos, no os preocupéis. ¿Por qué digo que conviene no confundir? Porque el nombre es obligatorio, al igual que el tipo de campo, pero la descripción es opcional. La descripción no deja de ser más que una, como su propio nombre indica, descripción más detallada del nombre, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué tipos de sistemas de base de datos relacionales existen? Recordamos que estamos aquí, en el modelo de Access. Pues el de Access, que es la propiamente denominada como relacional, porque puede relacionar varias tablas, ¿de acuerdo? Sin embargo, existe otros que son más simples, que son con archivos simples en los que solamente hay una única tabla, ¿de acuerdo? Bien, la tabla, como hemos dicho, es la asociación o la vinculación de filas y columnas. Las filas es lo que hemos denominado registros y en ellos se informa todos los datos de un elemento concreto, por ejemplo, todos los alumnos de un colegio, y los campos, las columnas, son las categorías de información. Como hemos dicho, nombre, apellido, fecha, curso de matriculación, etc. La intersección de una fila con una columna, ¿qué es? Pues muy sencillo, el dato. La intersección de la columna, por ejemplo, curso, con la fila de, por ejemplo, Manuel Moreno, me dará que el dato es que está matriculado en el curso, por ejemplo, segundo de bachillerato. ¿De acuerdo? Y la tabla en sí es lo que hemos dicho, que es o una relación o una secuencia, que son los sinónimos que vimos en la parte superior. Aquí, relación de datos y secuencia de datos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver el apartado un poquito más complejo, pero no es demasiado difícil. Se trata de el concepto de vistas. Es decir, hemos visto que en Access se trabajan con tablas, pero las tablas pueden ser muy grandes. Por ejemplo, en una tabla de alumnos podemos tener, imaginemos, 600 alumnos, que serían 600 registros, y a lo mejor tenemos 20 campos, 20 columnas que van definiendo atributo a atributo todas las características de esos alumnos. Pues quizás nos interesa tener solamente una vista de esa tabla. Una vista es una porción, y las porciones o las vistas pueden ser o de una tabla o de varias tablas que conforman mi base de datos. Por tanto,
eso que queremos o que definimos como vista, como parte de mi tabla o de mis tablas, es ver una imagen lógica de una parte concreta de mi base de datos. Y en realidad, como estamos viendo solamente una parte, no estamos viendo la imagen real de la estructura de mi base de datos, no estamos viendo la imagen física. Entonces, aunque ahora rescatemos este esquema de las características de las vistas, me valgo de este ejemplo para que de forma gráfica comprendamos qué son las vistas. Supongamos que tenemos una tabla de cliente en la que tenemos muchas columnas y muchas filas, es decir, muchos campos y muchos registros. Supongamos que tenemos la tabla cliente, donde tenemos un número indeterminado de campos y un número indeterminado de registros, es decir, un número indeterminado de columnas y un número indeterminado de filas. Esa tabla completa conforma la imagen física, es decir, la estructura real de mi base de datos. Sin embargo, yo quiero establecer una vista sobre la tabla completa, porque en vez de 3 podemos tener aquí 30 campos y en vez de 3 filas a lo mejor tenemos 300. Pues cuando yo establezco una vista, lo que estoy estableciendo es una imagen lógica, es decir, una parte exclusiva de esa tabla. Insisto, la vista puede ser de una única tabla o de varias tablas. Las vistas. ¿Por qué dibujo aquí el candado abierto y el candado cerrado? Pues por una de las características que vamos a ver aquí. Y es que son útiles para poder aplicar gestión de permisos. Es decir, dentro de que yo tengo mi imagen física, que es la tabla completa, yo puedo hacer una vista y sobre esa vista dar permisos concretos de accesibilidad a usuarios. ¿Para qué sirve eso? Pues para que, por ejemplo, un usuario no me pueda modificar campos que yo tenga identificado como con algunas características más especiales. Imaginemos a lo mejor, no solamente es que no lo puedan cambiar, sino que ni siquiera lo puedan ver. A lo mejor una de las características de la tabla cliente es el número de la cuenta en la que se hacen ciertos ingresos, ¿de acuerdo? O el número de CIF, que es una información muy sensible que deseamos no poner al alcance de ciertos usuarios. Pues las vistas, además de permitirme ver solamente un conjunto en vez de la tabla completa de datos, también permite la gestión de permisos. También son útiles. ¿Para qué? ¿Por qué puede ser interesante ver un subconjunto de datos? Pues por lo que decíamos, ¿no? Porque si la tabla es muy extensa, pues solamente a lo mejor quiero interactuar siempre con los mismos datos, porque son los que cotidianamente son los que consulto, ¿de acuerdo? Y las dos últimas características importantes sobre las vistas es que no almacenan información, es decir, esto es una tabla de la base de datos y sí están los datos almacenados, pero en mi vista yo solamente consumo y me pinta la información, pero no está almacenado dos veces, es decir, aquí no habría una redundancia, porque la vista solamente, como su propio nombre indica, es ver la información, pero no se está almacenando. ¿De acuerdo? Y por supuesto, los datos siempre están actualizados. De forma que si yo aquí en la tabla edito Pascual para indicar Pascual SL, pues aquí, cuando yo vaya a consumir, a revisar la vista, donde pone Pascual, pondrá Pascual SL. Es decir, ni se va a almacenar este dato dos veces, ni me lo va a mostrar de otra forma que no sea la que la tabla origen incluya. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora un concepto básico sobre el enfoque relacional. El concepto que es el dominio en una base de datos. El dominio en una base de datos es el posible listado de valores que pueden tomar un campo. Por ejemplo, si nosotros estamos en un formulario web, como cuando, por ejemplo, nos inscribimos en el proceso de oposiciones de C1 o de C2 para AG, y en ese formulario tenemos un campo desplegable con, por ejemplo, 3 opciones, promoción interna, estabilización y turno libre, el dominio del campo tipo de oposición, vamos a decidir que se llama así, sería 3, porque el posible listado de todos los valores que me ofrece ese campo son 3.
o elijo promoción interna, o elijo estabilización, o elijo turno libre. ¿De acuerdo? Aquí he puesto otro ejemplo más sencillo. Bueno, igual, ¿no? Que sea de tipo texto corto, por ejemplo, porque una característica que tienen que cumplir los dominios es que sean del mismo tipo de datos, que puede ser, como hemos dicho antes, tipo texto, o tipo fecha, o tipo moneda, y que sea un dato concreto. Es decir, dentro de que sea tipo fecha, bueno, de todos los tipos fechas que haya en mi tabla, ¿qué fecha te interesa? La fecha de nacimiento, la fecha de, por ejemplo, de aniversario, o la fecha de defunción, ¿vale? No solamente tiene que satisfacer que sea del mismo tipo, sino que además sea de un nombre concreto, ¿de acuerdo? De un campo específico. Aquí decía un ejemplo parecido, ¿no? En las preguntas del INAP del examen tenemos 4 opciones. Pues de esas 4 opciones, A, B, C, D, mi dominio sobre el campo opción en una hipotética tabla donde se informe ese dato, pues será un dominio conformado por 4 valores. Como como estamos enfocando relaciones entre tablas, el dominio también puede verse afectado por esas relaciones. Aquí he dibujado una tabla en la que, por ejemplo, tengamos un dominio de 2 y otra tabla en la que tengamos, por ejemplo, un campo concreto en la que el dominio sea 3, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el dominio de dos tablas que están relacionadas? Pues el dominio lo conforman el producto cartesiano que se genere. ¿Qué es el producto cartesiano? Pues todas las posibilidades que se puedan dar al combinar cada uno de los dominios que de por sí y de forma independiente tengan los campos de cada una de sus tablas. Traducido resulta, este dominio puede ser 1 o 2 porque este campo puede tomar los valores 1 o 2. Y aquí este dominio es X y Z, es decir, este dominio es de 3 porque los valores que puede tomar un determinado campo de la tabla B son X y Z. Pues si yo hago la combinación de 1 con X y Z, tendría por un lado 3, y si hago la combinación de Z con de 2 con X y Z, tendría otros 3. Por tanto, el producto cartesiano, es decir, las posibles combinaciones de las tablas que están relacionadas, sería 6. ¿De acuerdo? Entonces el ejemplo es que el dominio serían todos los valores posibles de un determinado tipo de dato de un nombre específico, pero cuando combinamos tenemos que hacer las combinaciones, los productos cartesianos de las tablas que están relacionadas. Bien, por último vamos a ver los tipos de clave en ACCESS. Esto es muy importante. Te lo preguntan de una forma, te lo preguntan de otra, pero lo acaban preguntando en bastantes convocatorias. Bien, hay dos tipos de clave, la clave primaria o principal y la clave foránea. La clave primaria o principal, que en inglés se denomina primary key, es un campo, es decir, una columna o conjunto de campos o conjunto de columnas, es decir, pueden ser 2, 3 o n, no necesariamente tiene que ser una, que identifica de forma única el registro de las tablas. ¿Para qué? Pues para definir para evitar, mejor dicho, que no se repitan, que dos registros no tengan el mismo valor. Entonces, ¿qué sentido puede llegar a tener eso? Pues muy sencillo. Si yo tengo mi base de datos de un colegio, yo no quiero inscribir 2 veces al mismo alumno, porque entonces estaría creando un dato redundante, ¿vale? Nos servimos de ese concepto y estaría ya además vulnerando la calidad de mi base de datos, porque a lo mejor un registro lo incluyo de una forma y otro registro lo incluyo de otra forma. ¿Qué quiero decir? Pues a lo mejor si informo el DNI, a lo mejor en uno lo he escrito en mayúscula la letra y en otro sin letra o en minúscula. Entonces, si yo marco el campo DNI de mi tabla alumnos como campo clave primaria o clave principal, la tabla me impedirá, porque no se permiten 2 registros con el mismo contenido, me impedirá cuando vaya a inscribir por segunda vez a un alumno que yo no sabía que estaba inscrito, me impedirá hacerlo, ¿vale? ¿Qué características tienen las claves primarias? Pues no pueden tener valores nulos o que estén vacíos, preferiblemente no deben cambiar, por ejemplo, aquí establecemos que el número de teléfono sería un dato muy desaconsejable para marcarlo como clave primaria. ¿Por qué? Pues porque el teléfono, aunque es probable no, aunque nadie va a tener 2 teléfonos iguales,
es un campo que puede modificar. Yo tengo un teléfono hoy y dentro de una semana puedo modificar ese número de teléfono, ¿de acuerdo? En este caso, el problema no está en que vayamos a tener dos registros iguales. El problema está en que ese registro va a poder, es sensible a modificaciones, ¿de acuerdo? Lo que sí que, por ejemplo, no tendría ningún sentido es poner como campo principal, como clave primaria, el registro nombre. ¿Por qué? Pues porque Manuel va a haber muchos en ese colegio. O el campo apellido, donde por ejemplo García, pues va a haber también muchos en ese colegio. Tenemos que establecer un campo que tengamos la garantía de que va a permitir registros únicos y exclusivos. El icono lo representa una llave, por aquello de que key en inglés significa llave. Y como hemos dicho que el campo o campos pueden ser claves principal, cuando dos o más campos son clave principal se denomina clave compuesta. Aquí tenemos un ejemplo de clave compuesta donde las claves primarias la conforman el campo ID y el DNI, ¿de acuerdo? Más características de las claves principales. Bien, hemos visto que existen tablas independientes o tablas relacionadas. Para relacionar tablas se necesitan dos o más tablas. Bien, pues aunque en una tabla independiente no es necesaria la clave principal, es recomendable que exista, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Precisamente por lo que decimos, ¿no? Para evitar tener registros duplicados. Además, en las tablas que están relacionadas, es decir, las que no son independientes, sino que están vinculadas entre sí, sí que debería tener una clave principal para que se defina una relación entre ellas. Es decir, si yo tengo una tabla, por ejemplo, de clientes y una tabla de proveedores, seguramente haya clientes que vendan a proveedores, pero haya proveedores de ciertos clientes. Por tanto, hay vinculaciones en campos de tablas distintas que pueden servirnos para marcarlos como clave principal. Es decir, la clave principal tiene que ser la misma en las dos tablas para que Access identifique la relación por medio de ese campo clave. Además, Access precisamente va a utilizar esa relación para reunir y ofrecer los resultados de forma más rápida, ¿de acuerdo? Y por último, dos características más, y es que Access creará automáticamente un índice para cada clave principal. Veremos más adelante qué significa eso del concepto del índice. Aquí simplemente enumeramos la característica. Y que cuando un campo es marcado como clave principal, se marca a sí mismo como campo requerido. Es decir, si yo aquí al ID y al DNI lo marco como campo principal, automáticamente va a ser de obligado cumplimiento. No voy a poder saltarme este campo DNI para informar los registros de un alumno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque asimismo, como ya le he tildado que es campo principal, asimismo Access lo va a marcar como campo requerido. Campo requerido es una propiedad del campo. Veremos eso más adelante en el apartado de tipos de datos y propiedades de los datos. Esta característica de ser marcado como campo requerido no aplicará cuando sea un campo de tipo enumeración. Un campo de tipo autoenumeración es aquel que se va autocompletando solo. Por eso no se marcará como campo requerido, porque no tenemos que informarlo nosotros. Access directamente lo informará por nosotros. Eso es algo que veremos más adelante, pero que básicamente consiste en que cuando yo voy a informar los datos del alumno Manuel Moreno y del alumno Miguel García, automáticamente un campo generalmente denominado ID o ID se va a ir autocompletando con la serie que va acumulando. Es decir, al alumno 1 le asigna el 1, al alumno 2 le asigna el 2, al alumno 3 le asigna el 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Es uno de los campos más interesantes para marcar como campo, como clave primaria. ¿Por qué? Porque el ID no se va a repetir nunca. Al alumno es como si fuese la matrícula de un coche, ¿no? El coche va a tener una única matrícula y no van a existir dos matrículas iguales para el mismo coche. Pues con el ID al final es una identificación, que de ahí viene el nombre, que va a vincular a ese registro, ¿de acuerdo? Bien, relacionado con las vistas que veíamos antes, que estaban aquí, si recordáis, veremos que en Access existen dos tipos de vista, la vista diseño y la vista hoja de datos. Aunque veremos muy en profundidad cuando comencemos a compartir el programa de Access para qué sirve cada una, en este caso lo que incluyo es el matiz vinculado a lo que estamos viendo, a la clave primaria.
De modo que en la vista diseño, que es donde se realiza la configuración de los campos y donde se dan de alta, sí que podremos editar o borrar el campo que hayamos definido como clave principal. Sin embargo, en la vista hoja de datos, que es donde interactuamos con los datos y donde podremos verlos, no podremos borrar un campo que haya sido definido como clave principal, ¿de acuerdo? Entonces, esta vista no permite esa acción porque está más enfocada a visualizar y a interactuar con los datos. Más que, por ejemplo, la vista diseño, que como digo es donde se dan de alta los campos y se definen sus tipos y sus propiedades. Como digo esto, cuando veamos más adelante cómo se crea una tabla, cómo se dan de alta los campos, os va a quedar súper claro, porque cada vista tiene una función muy bien definida en AFE. Bien, estamos alcanzando ya el final del vídeo. Vamos a ver ahora el concepto de clave foránea, cuyos sinónimos son externas o ajenas. Es decir, cuando nos hablen de clave externa o clave ajena, nos están hablando de clave foránea. Bien, acabamos de ver la clave principal o primaria en una tabla. Pues cuando hay tablas relacionadas, ese campo que está relacionado entre dos tablas es lo que se denomina clave foránea, ¿de acuerdo? Vamos a leer la definición. Una clave principal de una tabla puede relacionarse con claves externas de otras tablas. Estas claves externas se denominan foráneas o ajenas. Vamos a verlos en un ejemplo. Aquí abajo, ahora subo de nuevo, tenemos una tabla cliente y tenemos una tabla pedido. Si la tabla cliente, que tiene 4 campos, bueno 3, aquí he puesto etcétera, y de cliente, nombre y dirección, alguno de estos campos se repite en esta otra tabla, vamos a considerar la tabla izquierda como primaria y la tabla derecha como secundaria, vemos que id de cliente está aquí. Aquí en pedidos tenemos id de pedido, importe del pedido, id de cliente y el nombre del cliente, es decir, estos dos campos de la tabla cliente se repiten en la tabla pedido. Pues si marcamos a id de cliente como clave primaria de mi tabla principal y relacionamos esta tabla con la tabla pedidos con la tabla cliente, el campo id de cliente va a ser la clave foránea, al ser la tabla secundaria, del campo id de cliente, que es la clave principal de mi tabla primaria. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que con el ejemplo se ve claro. Aquí viene explicado y definido, ¿de acuerdo? Pero ese es el concepto. Aquí, de hecho aquí lo indico, ¿no? Las claves foráneas se usan en una tabla secundaria y coincide con la clave primaria de una tabla primaria relacionada, justo lo que acabamos de ver. En este caso, la tabla foránea id de cliente coincide con la clave primaria id de cliente, pero aquí es tabla secundaria y aquí es tabla primaria o principal. Bien, aquí vamos a ver otro ejemplo. Tenemos una base de datos conformada por 3 tablas, tabla A, tabla B y tabla C. Las tablas están relacionadas 2 a 2. A está relacionada con B y B está relacionada con C. Pues bien, en este caso, la relación AB, vamos a suponer que A tiene un determinado campo definido como clave principal. Pues ese mismo campo que se encuentra en B y que es por el medio del cual se relacionan las dos tablas, es el que va a ser la clave foránea de ese campo principal en la tabla A, que es la tabla también principal o primaria. De la misma forma, en la relación BC, B puede tener un determinado campo principal, que puede ser el mismo o puede ser otro, porque hemos dicho en la definición de clave principal que puede ser un campo o un conjunto de campos, ¿de acuerdo? Pues en B vamos a tener un determinado campo principal que en C también se informa. Lo único que ese campo en C es la clave foránea del campo en B, que sería la clave principal. ¿De acuerdo? Básicamente, lo que tenéis que tener en cuenta es que en la tabla secundaria el dato es clave foránea y en la tabla principal o tabla primaria el campo es campo clave. ¿De acuerdo? Clave principal. Bien. Aquí, las claves foráneas, por terminar este apartado, indicar que pueden tener valores duplicados con respecto a la tabla, o sea, que las claves foráneas pueden tener valores duplicados en la tabla secundaria, mientras que en una clave primaria no es posible. Vamos a ver este ejemplo, que es lo que decíamos antes. Aquí, la tabla primaria, tenemos el id de cliente 1, 2, 3
Y aquí no se puede repetir, porque hemos dicho que va a ser, que vamos a considerar que el ID cliente sea la clave, la clave principal. Y el nombre también podría llegar a ser marcado como clave principal. También, en ese caso, tampoco se podría repetir. Hemos puesto Pascual, Ram y Puleva. Bien, sin embargo, estos dos campos en esta otra tabla secundaria, si os fijáis, sí que se repiten, porque el pedido 1 es de Pascual, el 2 también es de Pascual, el 3 es de Ram y el 4, el 5 y el 6 es de Puleva. ¿Por qué aquí sí se pueden repetir? Pues porque en la tabla secundaria la clave foránea sí se puede, sí admite datos repetidos, ¿de acuerdo? Lo que indicamos aquí. Las claves foráneas pueden tener valores duplicados. Sin embargo, en la clave primaria no es posible, ¿de acuerdo? Bien, en resumen, la clave externa o la clave foránea de una tabla secundaria como esta es la principal en la otra clave, en la otra tabla con la que se relaciona, que es la tabla primaria, ¿de acuerdo? Y por último, para concluir, el concepto propagación de una clave. Bien, la propagación de una clave está relacionada precisamente con esto que acabamos de explicar. Cuando la clave principal de una tabla, en este caso ID cliente o incluso también me sirve nombre, pasa a formar parte de otra tabla relacionada, esta que sería la tabla secundaria, se dice que se ha producido una propagación de la clave. La propagación de la clave puede realizarse con una relación 1 a 1, es decir, de una tabla a otra tabla, o en relación 1 a n, de una tabla a diferentes tablas, a dos o más tablas. O sea, eso no es problema. En este caso la relación es 1 a 1, pero a lo mejor aquí arriba tengo una tabla que se denomina tabla de devoluciones. Y en la tabla de devoluciones también tengo el ID cliente y el nombre, que son que se constituirían de nuevo claves externas o foráneas de la tabla principal, que sería la tabla clientes. ¿De acuerdo? Pues nada, sin más, vamos a dejar el tema aquí. En el siguiente vídeo nos metemos de lleno con la apariencia de Access 2019 y con la creación de tablas. Espero que haya sido del todo aclaratorio para vosotros y muchas gracias por todo. Hasta luego.